La Gran Muralla de Sloan no es solo un fenómeno astronómico, sino una verdadera estructura colosal que se extiende a una distancia de 1.370 millones de años luz. Imagina que es más larga que la distancia desde la Tierra hasta la galaxia más lejana conocida. Incluye más de 2.000 galaxias agrupadas en grandes cúmulos. Estas galaxias forman estructuras complejas que recuerdan una telaraña, conectando entre sí y creando un paisaje cósmico asombroso. Sin embargo, la mayoría de ellas no son visibles a simple vista, y solo telescopios potentes como el Hubble nos permiten ver sus estrellas lejanas. Esta muralla fue descubierta en los años 90 del siglo XX, y por sí sola es un ejemplo extraordinario de cómo las galaxias se unen bajo la influencia de la fuerza de la gravedad. ¿Sabías que esta estructura es la más grande conocida hasta ahora en nuestra Vía Láctea? Compara esto con el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene un diámetro de apenas 100.000 años luz. La Gran Muralla de Sloan es 13 veces más grande. Pero esto no es lo más asombroso. Los científicos creen que tales estructuras se forman gracias a la materia oscura, que representa más del 25% de toda la materia en el universo. A diferencia de la materia ordinaria, la materia oscura no emite luz y no puede ser observada directamente, pero su influencia en el movimiento de las galaxias y los cúmulos de galaxias es innegable. Esta sustancia misteriosa, según los astrónomos, actúa como un pegamento que une las galaxias en tales formaciones colosales. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En algunas partes de la Gran Muralla, los astrónomos han encontrado cúmulos de galaxias tan densos que pueden influir en el camino de la luz que pasa cerca de ellos, creando el efecto de una lente. Este fenómeno, conocido como lentes gravitacionales, permite a los científicos estudiar objetos situados en el fondo que de otro modo serían inaccesibles. ¿Sabías que gracias a este efecto se pueden observar galaxias situadas a una distancia de más de 10.000 millones de años luz? Esto abre una nueva era en la astronomía, permitiéndonos asomarnos a los periodos más antiguos de la historia del universo. Pero esto no es todo. Dentro de la Gran Muralla de Sloan, los científicos también han encontrado numerosas galaxias remanentes que ofrecen pistas sobre cómo se formaron los cúmulos en la joven universo. Los científicos continúan investigando estas enigmas, y cada nuevo hallazgo nos abre más preguntas sobre cómo está organizado nuestro cosmos. En el espacio existen objetos que pueden causar un verdadero shock por su comportamiento y poder. Se trata de los blazars. Estos fascinantes cuerpos astronómicos son cuásares con agujeros negros supermasivos que expulsan jets de materia directamente hacia la Tierra. ¿Qué significa esto? Imagina que en el centro de una galaxia hay un agujero negro con una masa de 1 billón de soles, no solo absorbiendo materia, sino también expulsándola al espacio con una velocidad increíble, que puede alcanzar el 90% de la velocidad de la luz. Estos jets pueden extenderse por millones de años luz, y cuando se dirigen hacia nosotros, podemos observar algunos de los objetos más brillantes del universo. Los blazars son tan potentes que su luz puede eclipsar la luz de toda una galaxia. Por ejemplo, el blazar conocido como OJ-287, ubicado a unos 2 billones de años luz de nosotros, emite energía equivalente a 30.3 billones de soles. ¿Qué es aún más impactante? A pesar de que los vemos como objetos estáticos, en realidad pueden cambiar su brillo en cuestión de días o incluso horas, debido a cambios en el ángulo desde el cual observamos el jet. Estos cambios ofrecen a los astrónomos una oportunidad única para estudiar la física de estos objetos lejanos, ya que actúan como laboratorios naturales para investigar condiciones extremas en el espacio. Los blazars no solo emiten luz, sino también rayos gamma, lo que los convierte en objetos de especial interés para observaciones con telescopios espaciales como Fermi y Chandra. Estas observaciones abren nuevas perspectivas en nuestro entendimiento de la física de altas energías y la interacción de la materia con los agujeros negros. Y aquí hay un hecho interesante. Cuando un blazar expulsa sus jets, pueden ser tan potentes que pueden afectar el espacio circundante, creando grandes estructuras llamadas burbujas en el espacio interestelar. Esto plantea preguntas sobre cómo los blazars influyen en la formación de galaxias y la evolución del universo en su conjunto. Mientras continuamos estudiando estos objetos misteriosos, queda por descubrir qué secretos aún guardan y cómo su estudio puede cambiar nuestra comprensión del cosmos.
El cosmos oculta increíbles secretos, y uno de los más impactantes es la existencia de regiones con temperaturas inferiores al cero absoluto, específicamente menos 273 grados y 15 centésimas de Celsius. ¿Sabían dónde ocurre esto? En la nebulosa Boomerang, ubicada a unos 14.000 años luz de la Tierra. Esta nebulosa, de forma inusual, se formó como resultado de la explosión de una estrella y parece una gigante estrella de polvo que se expande en el espacio. Pero lo que realmente asombra es que la temperatura en su centro alcanza valores que nadie podría imaginar. En la física común, se considera que alcanzar la temperatura del cero absoluto es imposible, pero en Boomerang esto ocurre gracias a condiciones únicas. ¿Cómo logró esta nebulosa alcanzar tales temperaturas extremas? Todo se debe a que en su centro hay una activa evaporación de gas, lo que lleva a una rápida disminución de la temperatura. Imaginen, mientras que en la mayoría de los lugares del universo la temperatura varía entre cientos o incluso miles de grados, en Boomerang cae a valores récord. Pero esto no es todo. Este fenómeno ha llevado a la formación de moléculas extremadamente frías que pueden mantener sus propiedades a tales temperaturas. En tales condiciones, las moléculas de gas comienzan a desacelerar su movimiento y su energía cinética se acerca a cero. Es interesante que tales condiciones puedan proporcionar a los científicos pistas sobre cómo se formaron los planetas y las estrellas en el universo primitivo. Pero hay otro giro. La nebulosa Boomerang podría ser habitable. En ella se han encontrado moléculas complejas como el cianuro, que podrían tener importancia para el origen de la vida. Esto levanta muchas preguntas sobre qué podríamos encontrar en tales rincones exóticos del cosmos. Boomerang no es solo una nebulosa, es un mundo entero que espera ser explorado. Y lo más asombroso de todo, las misiones científicas ya planean partir para estudiar estas áreas frías y desentrañar los misterios que guardan. En nuestra galaxia podría haber hasta 40.000 millones de planetas que, en sus condiciones, se asemejan a la Tierra. Esto no es solo una hipótesis. Los astrónomos, utilizando datos de telescopios y métodos de análisis estadístico, han llegado a esta conclusión asombrosa. Pero, ¿qué significa parecidos a la Tierra? Estas planetas se encuentran en lo que se llama zona de habitabilidad de sus estrellas, donde la temperatura permite que el agua exista en estado líquido, algo que, como sabemos, es uno de los factores clave necesarios para la vida. Pregúntense, ¿cuál es la probabilidad de que, al menos en una de estas planetas, haya surgido la vida? Lo más notable es que la más conocida de estas planetas es Kepler 1865f, que se encuentra a unos 450 años luz de nosotros y tiene tamaños similares a los de la Tierra. Pero esto no es todo. Según las estimaciones, más del 40% de las estrellas en nuestra galaxia tienen al menos una planeta en la zona de habitabilidad. Esto significa que entre los 300.000 millones de estrellas en la Vía Láctea podría haber muchas tierras potenciales para futuros descubrimientos. Y ahora, imagine que estas planetas pueden tener una gran variedad de condiciones climáticas, desde selvas tropicales hasta desiertos fríos, donde la vida podría desarrollarse de manera completamente diferente a la de nuestro planeta. Además, algunas de estas planetas podrían estar completamente cubiertas de agua, lo que las hace aún más intrigantes desde el punto de vista de la búsqueda de vida. Lo más emocionante es que apenas estamos comenzando a explorar estos mundos, y cada nuevo hallazgo podría cambiar nuestra comprensión de la vida en el universo. Incluso existe la posibilidad de que en alguna de ellas haya formas de vida que utilicen procesos químicos completamente diferentes a los nuestros, abriendo puertas a nuevos descubrimientos científicos. Y cuando miras el cielo estrellado, piensa en cuántos planetas inexplorados esperan ser descubiertos. En el espacio, los científicos han encontrado moléculas de alcohol, incluyendo etanol, en nubes de gas de las que se forman las estrellas. Imaginen esto. En las profundidades de la galaxia, donde nacen nuevas estrellas, en nubes de gas y polvo, se encuentran moléculas de etanol, que son la base de muchos compuestos orgánicos en la Tierra. Estas moléculas, compuestas por 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno, pueden contarnos cómo la vida podría haber surgido en otros planetas. Pero esto no es lo más extraño. Un estudio realizado en 2018, utilizando el radiotelescopio ALMA en Chile,
Mostró que el alcohol se encuentra en nubes que contienen suficiente gas para crear varias cientos de estrellas. ¿Qué les parece aún más impactante? Los científicos calcularon que estas moléculas pueden formarse gracias a complejas reacciones químicas que ocurren bajo la influencia de la radiación y los rayos cósmicos. Este descubrimiento nos plantea preguntas. ¿Cuántas de estas moléculas existen en otras partes del universo? ¿Cómo pueden influir en la formación de planetas y potencialmente en el surgimiento de la vida? En algunas nubes, como en la nube de Orión, se ha detectado una concentración de etanol de hasta 7.000 millones de moléculas por centímetro cúbico. Esto es equivalente a que en una botella de 1 galón podría haber hasta 1 trillón de moléculas de alcohol. Es difícil imaginar cómo interactúan diferentes elementos químicos en tales condiciones. Los estudios muestran que las moléculas de alcohol no son los únicos compuestos orgánicos en estas nubes. Los científicos también encontraron aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas, esenciales para la vida. Esto nos plantea nuevas preguntas. Si en el espacio hay estas moléculas, ¿es posible que la vida exista en algún sentido en otros planetas? En última instancia, el descubrimiento de etanol en el espacio no solo amplía nuestros conocimientos sobre la química y la astrofísica, sino que también nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Para finalizar, es digno de mención que en 2015, en las nubes que rodean la estrella Sagitario B2, se encontraron incluso moléculas más complejas, como el metanol. En el planeta HD 189733b llueve, pero no de agua, sino de fragmentos de vidrio. Imagina, la temperatura en esta exoplaneta alcanza los 1000 grados Celsius, lo que la convierte en uno de los lugares más calientes del universo. Pero esto no es todo. El viento sopla a una velocidad de hasta 8.700 kilómetros por hora, comparable a la velocidad de un huracán de categoría 5 en la Tierra. ¿Cómo pueden existir tales condiciones? El hecho es que HD 189733b está tan cerca de su estrella que su temperatura asegura la evaporación y condensación constante de la atmósfera. Pero lo más impactante es que las nubes en este planeta están compuestas de silicio, que a tales temperaturas se convierte en vidrio. Esto significa que cuando estas gotas de vidrio caen sobre la superficie, pueden cortar todo a su paso como cuchillos afilados. ¿Qué es aún más impactante? En HD 189733b llueve con tal fuerza que puede destruir la atmósfera y crear fenómenos meteorológicos increíbles. Los científicos incluso sugieren que debido a tales condiciones extremas, la vida en el sentido que conocemos no es posible en este planeta. Pero esto no significa que no tenga sus propios misterios. Por ejemplo, su color azul brillante se debe a la reflexión de la luz de las partículas en la atmósfera. Y esto parece algo completamente fantástico. Sin embargo, ningún sondado ha podido estudiar este planeta de cerca, por lo que continuamos especulando sobre su verdadera naturaleza. Y ahora la pregunta, ¿qué otras exoplanetas ocultan fenómenos meteorológicos tan increíbles como estos? Los estallidos gamma son verdaderos milagros del cosmos. Liberan más energía en segundos de la que el Sol ha hecho en toda su vida. ¿Puedes imaginarte? Estos estallidos pueden ser 1 millón de veces más potentes que las reacciones nucleares más fuertes que alguna vez han ocurrido en la Tierra. Ahora, imagina que en el momento de uno de estos estallidos en el cosmos, se libera tanta energía que puede iluminar una galaxia entera. Los estallidos gamma pueden durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos, y cada uno de ellos puede liberar energía equivalente a billones de bombas atómicas. Pero, ¿qué causa estos colosales estallidos? El secreto reside en eventos catastróficos, como la fusión de estrellas de neutrones o el colapso de estrellas masivas en agujeros negros. Estos procesos crean condiciones increíbles en las que se libera una cantidad enorme de radiación gamma. ¿Te parece aún más impactante? El primer estallido gamma fue registrado en 1967, y su fuente estaba a más de 2.000 millones de años luz de la Tierra. Esto significa que observamos un evento que ocurrió en el pasado lejano, cuando nuestro planeta aún era joven. Los científicos aún no pueden explicar con precisión por qué algunos estallidos gamma son tan potentes y otros menos brillantes. Por ejemplo, uno de los más brillantes,
GRB 200111, ocurrió en 2001 y fue tan potente que su luz llegó a la Tierra solo 8.000 millones de años después del estallido. Además de asombrar por su potencia, los estallidos gamma son herramientas valiosas para los astrónomos, permitiéndoles estudiar fenómenos cósmicos a grandes distancias. Algunos de estos estallidos generan chorros de partículas extremadamente potentes que pueden alcanzar velocidades cercanas a la de la luz y destruir todo a su paso. El efecto de los estallidos gamma puede sentirse incluso en la Tierra. Pueden causar cambios en las capas superiores de la atmósfera y afectar el campo magnético de nuestro planeta. Los estudios muestran que estos estallidos pueden ocurrir a una distancia de solo unos pocos millones de años luz, y si uno de ellos ocurriera cerca de la Tierra, las consecuencias serían catastróficas. Y cuando miramos las estrellas, no solo nos maravillamos por su belleza, sino que también recordamos que entre ellas pueden ocultarse estallidos gamma capaces de cambiarlo todo. ¿Listos para descubrir cómo los científicos rastrean estos enigmáticos eventos? En el espacio se ocultan objetos de los que ni siquiera todos los astrónomos están al tanto, y entre ellos están los enanos marrones. Estos cuerpos celestes misteriosos se encuentran en la frontera entre las estrellas y los planetas. Piensa en esto. Son tan masivos que no se pueden considerar simplemente planetas, pero no lo suficientemente pesados para iniciar reacciones termonucleares, como ocurre en las estrellas. Los enanos marrones pueden tener una masa entre 30 y 80 veces la de Júpiter, pero aún así no pueden mantener la síntesis termonuclear de hidrógeno en su núcleo. Esto significa que no brillan como las estrellas, sino que emiten luz infrarroja cálida, lo que los hace difíciles de observar. ¿Sabías que lo más interesante? Algunos enanos marrones pueden ser casi tan antiguos como nuestra galaxia, es decir, pueden tener más de 1.000 millones de años. Se forman a partir de los mismos nubarrones de gas que las estrellas, pero por alguna razón su masa no alcanza el nivel crítico para iniciar el proceso termonuclear. Como resultado, se convierten en especie de estrellas fallidas. Las investigaciones muestran que los enanos marrones pueden tener planetas en sus órbitas, y algunos de ellos incluso poseen atmósferas que contienen metano y amoníaco. Esto plantea la pregunta: ¿pueden tales planetas sustentar la vida? Además, los enanos marrones pueden formarse como resultado de colisiones entre objetos más masivos, lo que lleva a la creación de una variedad de formas y tamaños de estos cuerpos misteriosos. Por ejemplo, algunos de ellos tienen un diámetro de solo unos pocos decenas de kilómetros, mientras que otros pueden alcanzar el tamaño de pequeñas estrellas. Pero lo que realmente asombra es que entre los enanos marrones hay algunos que pueden tener una temperatura superficial de solo unos pocos cientos de grados Celsius, lo que los hace bastante fríos en comparación con las estrellas ordinarias. Y esto no es todo. Recientes investigaciones han demostrado que los enanos marrones pueden formar estrellas acompañantes, lo que abre nuevas perspectivas para el estudio de la dinámica en el espacio. Así que, cuando mires el cielo nocturno, recuerda que entre las estrellas brillantes pueden ocultarse estos objetos misteriosos y subestimados que esperan su momento para revelar sus secretos. En el límite entre las estrellas y los planetas existen los Neptunos calientes, cuya temperatura puede alcanzar los 1.000 grados Celsius. Imagina un mundo donde la atmósfera está compuesta de gas caliente y la superficie del planeta arde como una sartén al rojo vivo. Estos planetas, similares a Neptuno pero situados a una increíble distancia de sus estrellas, son algo extraordinario. Sus órbitas pueden durar solo unos días. Esta proximidad a las estrellas hace que los gases de la superficie se calienten hasta temperaturas astronómicas, creando condiciones que no podemos imaginar en la Tierra. ¿Sabías que en tales condiciones el vapor de agua puede existir en forma de nubes que en realidad son océanos hirviendo? Y ahora lo más interesante. Algunas de estas planetas pueden tener colores brillantes, causados por reacciones químicas inusuales en su atmósfera. Por ejemplo, en el Neptuno caliente HD 209.458b, que está a solo 7 millones de kilómetros de su estrella, la temperatura alcanza los 900 grados Celsius y su atmósfera contiene carbono en forma de moléculas de carbono, lo que le da un misterioso tono negro. Pero eso no es todo. Algunas de estas planetas tienen vientos cuya velocidad supera los 800 kilómetros por hora,
haciendo que se asemejen a huracanes que atraviesan sus nubes ardientes. ¿Cómo es posible? Estas planetas se convierten en verdaderos laboratorios para el estudio de los procesos atmosféricos, que podrían ayudarnos a entender los cambios climáticos en la Tierra. Ahora imagina que estas planetas continúan revelando sus secretos. Los astrónomos han descubierto que algunas de ellas pueden tener satélites que orbitan a su alrededor en condiciones prácticamente incomprensibles para nosotros. Y lo más impactante, en los Neptunos calientes pueden existir formas exóticas de vida adaptadas a condiciones extremas que ni siquiera podemos imaginar. Cada nuevo hallazgo deja a los científicos asombrados y los obliga a revisar sus ideas preconcebidas sobre la vida en el cosmos. Estas planetas nos abren horizontes desconocidos, y los científicos continúan buscando nuevos Neptunos calientes que puedan contarnos más sobre nuestro universo. En Marte se encuentra la montaña más alta del Sistema Solar, el volcán Olimpo, cuya altura es de 21.900 metros. Esto es 2 veces y media más alto que el Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra. ¿Sabías qué significa esto? Si el Olimpo estuviera en nuestro planeta, su cima se elevaría por encima de la atmósfera, donde el aire se vuelve delgado y ya no sería posible respirar sin una máscara de oxígeno. El volcán Olimpo no es simplemente alto. Su diámetro es de aproximadamente 500 kilómetros, lo que es comparable al tamaño de todo el estado de Arizona. Está rodeado por una vasta meseta y majestuosos acantilados que crean el efecto de un escudo gigante que se eleva sobre el paisaje marciano. Pero esto no es lo más extraño. El Olimpo no es un volcán común. Se considera un volcán de escudo, lo que significa que su forma recuerda un escudo, no un cono, como muchos volcanes terrestres. Esto se debe a que en Marte no hay tectónica de placas, por lo que la magma puede elevarse y extenderse durante mucho tiempo en la superficie, creando tales formaciones grandiosas. ¿Sabías qué es aún más impactante? Los últimos datos muestran que en el Olimpo podría haber flujos de lava que se enfriaron hace solo unos millones de años, lo que lo convierte en uno de los volcanes más jóvenes del Sistema Solar. Imagina cómo se vería esta montaña gigante si estuvieras en sus laderas. Desde la cima se ve una vasta llanura y profundos cañones que parecen pequeños en comparación con la majestuosidad del Olimpo. No es solo una montaña, es un ecosistema completo donde, posiblemente, alguna vez existieron condiciones para la vida. Pero espera, esto no es todo. En la cima del volcán se encontraron rastros que podrían indicar la presencia de hielo de agua conservado en el cráter. Los científicos sugieren que esto podría ser la clave para entender el clima marciano y las posibilidades de vida en el planeta rojo. ¿Y sabes cuál es el hecho más interesante? El Olimpo sigue generando debates entre los científicos sobre cómo pudo crecer hasta tales dimensiones, ya que en la Tierra nunca se habrían alcanzado tales alturas. En la Luna han permanecido las huellas de los astronautas de las misiones Apolo, que permanecerán allí durante millones de años. ¿Sabían qué significa esto? La falta de atmósfera y agua en la Luna crea condiciones ideales para la conservación de estos rastros. Incluso si quisieran borrarlos, sería imposible. La superficie lunar no está sujeta a la erosión, como en la Tierra. Imaginen, las huellas dejadas en el suelo lunar serían visibles incluso a través de millones de años, recordándonos el valor de los primeros exploradores. Es interesante que las huellas dejadas en mayo de 1960, cuando Neil Armstrong y Edwin Aldrin dieron sus primeros pasos, aún son visibles y reconocibles. Esto significa que incluso a través de 100 millones de años, futuras generaciones que puedan visitar la Luna podrán ver cómo el ser humano pisó su superficie. Pero espere, esto no es todo. Las huellas de los rovers lunares, que recorrieron un camino de 80 kilómetros, también se conservan en su estado original. Estas máquinas, diseñadas para la investigación, dejaron en el suelo surcos que también permanecerán como testimonio de la actividad humana. ¿Qué les parece más impactante? En la Luna no hay viento que pueda borrar estos rastros, y la temperatura fluctúa entre menos 150 y más 150 grados Celsius, lo que hace que la superficie sea resistente a los cambios. ¿Qué cree que sucederá con estos rastros cuando la humanidad vuelva a la Luna dentro de unos pocos decenios? Seguirán siendo visibles. Mientras que en la Tierra los rastros del tiempo se borran por la lluvia y el viento, en la Luna permanecen intactos.
Esto ofrece una oportunidad única para futuros investigadores y arqueólogos, que podrán estudiar no solo la superficie, sino también la historia de los primeros pasos de la humanidad en el espacio, como las huellas de los botines de los astronautas, que eran del tamaño de un 33, y las huellas del equipo utilizado para recoger muestras del suelo lunar. Cada uno de estos elementos cuenta una historia, y cada detalle es importante. Y lo más asombroso, los estudios científicos muestran que el suelo lunar contiene numerosos minerales e isótopos que pueden ayudarnos a entender el origen de la Luna y, incluso, de la Tierra misma. La nube de Sagitario B2 no es solo un objeto astronómico, sino una verdadera fábrica espacial que contiene billones de litros de etanol. Imaginen, esta nube, ubicada a unos 26.000 años luz de la Tierra, tiene dimensiones que pueden compararse con una galaxia entera. Dentro de ella hay tanto etanol que sería suficiente para crear 30 billones de botellas de vodka, lo cual es 10 veces más de lo que se produce en la Tierra en un año. Pero eso no es todo. En esta nube también se han encontrado moléculas orgánicas complejas que pueden servir como bloques de construcción para la vida. ¿Saben lo más loco? El etanol en la nube se forma como resultado de reacciones químicas entre moléculas de hidrógeno y carbono, y su concentración es tan alta que hace que los científicos se pregunten sobre la posibilidad de vida en otras partes del universo. Pero eso no es lo más extraño. Los estudios científicos muestran que en Sagitario B2 también hay moléculas de metano y amoníaco, que son componentes clave para la formación de planetas y que incluso pueden indicar la presencia de agua. Y ahora imaginen esto. La nube es tan grande que su volumen supera el de nuestro sistema solar en 200 veces. Esto significa que en ella pueden existir fenómenos astronómicos aún no descubiertos que desafían nuestra comprensión del cosmos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Algunos científicos sugieren que la nube podría ser el lugar de nacimiento de nuevas estrellas. El proceso de formación de estrellas en tales condiciones sigue siendo un misterio. Pero una cosa es clara. En Sagitario B2 hay todo lo necesario para crear nuevos universos. Y lo que es aún más impactante, especialistas de la NASA y otras agencias espaciales continúan estudiando esta nube, esperando que revele secretos no solo sobre la vida en otros planetas, sino también sobre el mismo origen de nuestra existencia. En algunas partes de la nube se observan temperaturas tan altas que las moléculas de etanol comienzan a comportarse de manera completamente diferente a como lo hacen en la Tierra. Los científicos incluso han encontrado rastros de moléculas más complejas como propano y butano, que pueden indicar una evolución química en el universo. Fantástico, ¿verdad? En esta nube espacial, donde reinan el caos y la belleza al mismo tiempo, se encuentran las respuestas a preguntas que han atormentado a la humanidad durante siglos. Así que, si pensaban que el cosmos es solo vacío, piénsenlo de nuevo. Sagitario B2 nos ofrece perspectivas inimaginables que esperan ser descubiertas. En Júpiter se desata una tormenta gigante conocida como la Gran Mancha Roja, y sus dimensiones son simplemente impresionantes. Este inmenso remolino podría contener 3 tierras. Solo imaginen, el diámetro de esta tormenta supera los 21.000 kilómetros y su velocidad de viento alcanza los 160 kilómetros por hora. No se trata solo de un fenómeno atmosférico, sino de un verdadero monstruo que ha existido durante más de 350 años. Los primeros registros de su observación datan del siglo XVII, cuando los astrónomos comenzaron a utilizar telescopios para estudiar los planetas. Pero lo más asombroso es que, a pesar de su edad, la Gran Mancha Roja no pierde fuerza. Algunos científicos creen que incluso ha aumentado de tamaño en las últimas décadas. Ahora imaginen que dentro de esta tormenta ocurren procesos increíbles. Las temperaturas pueden alcanzar los 80 grados Celsius, y la presión en el centro puede ser varias veces mayor que en la superficie de la Tierra. ¿Saben qué es aún más impactante? Esta tormenta gira en sentido antihorario en el polo norte de Júpiter, mientras que en el polo sur todo ocurre en sentido contrario. Esto sugiere complejas circulaciones atmosféricas que siguen siendo un misterio para los científicos. No es de extrañar que los investigadores de la NASA y otras agencias espaciales se esfuercen por entender cómo funciona este gigantesco remolino.
Los datos recopilados por la sonda espacial Juno muestran que la Gran Mancha Roja tiene una estructura profunda que se extiende varios decenas de kilómetros bajo las nubes. Los científicos también han descubierto que alrededor de la tormenta existen poderosos campos eléctricos que pueden generar relámpagos millones de veces más potentes que en la Tierra. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En esta tormenta pueden ocurrir reacciones químicas que aún no han sido estudiadas. Por ejemplo, algunos científicos creen que en la atmósfera de Júpiter pueden formarse moléculas extraordinarias que no se encuentran en la Tierra. Esto abre las puertas al estudio de la química exótica y, potencialmente, a la vida en condiciones que parecen completamente inhóspitas. Si pensaban que Júpiter es solo un gigante gaseoso, prepárense para descubrir aún más hechos asombrosos sobre su atmósfera. En el espacio existen áreas asombrosas denominadas nuevos nacimientos, donde de inmensos nubes de gas y polvo nacen nuevas estrellas. Un ejemplo famoso es la nebulosa del Águila, ubicada a aproximadamente 2.700 años luz de la Tierra. Esta nebulosa, con una extensión de unos 36 años luz, es un lugar donde se forman estrellas y donde los procesos de formación estelar son observados por los astrónomos. Pero lo que es más impresionante, en esta región no solo se observan nacimientos de estrellas, sino también la formación de cúmulos estelares compuestos por cientos de jóvenes estrellas que se han formado en los últimos millones de años. Es interesante que en la nebulosa del Águila se encuentra la famosa estrella Haek, con una masa de 37 veces la masa solar, lo que la convierte en una de las estrellas más masivas jamás descubiertas. Pero esto no es todo. Las nubes de gas de las que se forman las estrellas tienen temperaturas de alrededor de 10.000 grados Celsius, lo que crea condiciones favorables para reacciones termonucleares rápidas. ¿Sabías que en esta nube también existen protostars, que aún no han iniciado reacciones termonucleares, pero ya tienen una masa varias veces mayor que la solar? Están en proceso de acumulación de materia, y cuando su masa alcance un punto crítico, iniciarán la combustión del hidrógeno. Pero esto no es lo más asombroso. Los nuevos nacimientos no solo contribuyen a la formación de nuevas estrellas, sino que también forman planetas, ya que las estrellas rodeadas de discos de gas y polvo pueden crear sistemas planetarios. Por ejemplo, los modelos muestran que en la nebulosa del Águila pueden formarse planetas que en el futuro podrían sustentar la vida. Ahora imagina, más allá de nuestra Vía Láctea, hay billones de otros nuevos nacimientos donde ocurren procesos similares. Y quién sabe cuántos planetas esperan su momento. Y lo que es aún más impactante, en algunas de estas áreas, los astrónomos encuentran moléculas que contienen compuestos orgánicos, como aminoácidos, que son los bloques de construcción de la vida. Este descubrimiento plantea la pregunta: ¿es posible que la vida exista no solo en la Tierra, sino también en otros rincones del universo? Los exoplanetas de la clase Júpiteres calientes son verdaderas anomalías cósmicas que incluso los astrónomos más experimentados encuentran asombrosas. Imaginen mundos donde la temperatura alcanza los 1000 grados Celsius y donde las lluvias de vidrio fundido y hierro convierten la atmósfera en un torbellino infernal. Y lo más impactante es que los vientos laterales en estos planetas pueden alcanzar velocidades de entre 5.000 y 7.000 kilómetros por hora, lo que equivale a la velocidad con la que los proyectiles salen del cañón de un arma. ¿Pero cómo es posible? El hecho es que estos exoplanetas están muy cerca de sus estrellas, lo que lleva a un calentamiento extremadamente alto de sus superficies. Por ejemplo, el exoplaneta WASP-121b, que se encuentra a una distancia de aproximadamente 6 años luz de la Tierra, es un ejemplo perfecto de esta categoría. Los científicos han descubierto que en su superficie la temperatura supera los 1400 grados Celsius, lo que lo convierte en un verdadero laboratorio para el estudio de condiciones extremas. Pero esto no es todo. A tales temperaturas, los materiales que consideramos sólidos en la Tierra se convierten en líquidos. Así, el vidrio fundido y el hierro caen del cielo en forma de gotas, creando en la superficie del planeta verdaderos lluvias de vidrio. Esto suena como una escena de una película de ciencia ficción, pero tales fenómenos han sido registrados mediante telescopios. Pero espere, esto no es lo más extraño. A tales velocidades de viento, incluso las gotas de vidrio fundido pueden alcanzar tamaños enormes.
y las lluvias se convierten en verdaderos ataques mortales para cualquier objeto en la superficie. Los científicos creen que en estos planetas podría existir una forma exótica de vida adaptada a tales condiciones extremas, aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas de ello. Y lo que resulta aún más impactante. En algunos de estos exoplanetas, los científicos han encontrado signos de la presencia de vapor de agua en la atmósfera, lo que abre la puerta a discusiones sobre la posibilidad de la existencia de vida, incluso en tales condiciones insoportables. ¿Cómo pudo la naturaleza crear tales mundos exóticos? Las preguntas sobre qué otros secretos ocultan los espacios oscuros del cosmos permanecen sin respuesta. Imagina una estrella de neutrones girando tan rápidamente que un día de su vida dura solo unos pocos milisegundos. Sí, no te has equivocado. Estos monstruos cósmicos pueden realizar hasta varias cientos de vueltas por segundo. ¿Cómo es posible? Todo se debe a su increíble densidad. Una cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesa alrededor de 100 millones de toneladas. Esto significa que cuando la estrella se contrae al final de su vida, su masa se concentra en un volumen muy pequeño, creando una poderosa gravedad y acelerando su rotación hasta el límite. Sin embargo, esto no es lo más impactante. La rotación de una estrella de neutrones crea un campo magnético extremadamente poderoso, millones de veces más fuerte que el de la Tierra. Como resultado, esta combinación de alta velocidad de rotación y campo magnético fuerte hace que las estrellas de neutrones se conviertan en potentes fuentes de ondas de radio, que podemos detectar desde la Tierra. Estas señales, conocidas como pulsares, pueden parpadear con tal frecuencia que algunos de ellos pueden tener una pulsación de hasta 70 vueltas por segundo. ¿Sabes qué es lo más interesante? Algunos científicos sugieren que la energía liberada por esta rotación puede superar todas las fuentes de energía que conocemos en la Tierra, y esto abre las puertas a posibilidades increíbles para el futuro. Pero esto no es todo. Las estrellas de neutrones pueden existir en sistemas dobles, donde una estrella se alimenta de materia de su pareja, creando condiciones explosivas que pueden llevar a la formación de destellos de rayos X, capaces de iluminar toda la galaxia. ¿Te imaginas qué pasaría si una estrella de neutrones colisionara con otra estrella de neutrones? La respuesta es impactante. Esto podría causar una poderosa oleada gravitacional que podríamos detectar incluso desde la Tierra. Estos eventos ocurren una vez cada varios miles de millones de años, pero cuando suceden es como una sinfonía en el universo. En Encélado, satélite de Saturno, se produce una verdadera fiesta de agua. Géiseres que lanzan agua a una altura de hasta 500 kilómetros dejan boquiabiertos. Imagina, una corteza de hielo de varios kilómetros de espesor se resquebraja, y de esas grietas brotan chorros de agua que pueden alcanzar alturas comparables a la estratosfera de la Tierra. No son solo gotas. Son nubes de agua que contienen moléculas que los científicos consideran bloques constructivos potenciales para la vida. ¿Qué hace que esta agua salga a la superficie? El principal culpable es la actividad térmica bajo la corteza de hielo, que, según parece, se alimenta del calor interno del satélite, no de la luz solar. Los datos científicos muestran que bajo la superficie de Encélado se encuentra un gran océano que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Pero eso no es todo. Análisis realizados por la nave espacial Cassini mostraron que en estos géiseres hay no solo agua, sino también compuestos orgánicos, carbono y diversas moléculas importantes para las reacciones químicas. ¿Qué es aún más impactante? Estos géiseres fueron descubiertos en el año 2004 y desde entonces han sido objeto de intensos estudios. Los científicos sugieren que Encélado podría ser uno de los candidatos más probables para la existencia de vida en nuestro sistema solar. Pero, ¿cómo podría ser esa vida? Los expertos consideran opciones que van desde microbios simples hasta formas de vida más complejas que podrían desarrollarse en aguas oscuras y frías bajo la corteza de hielo. Ahora imagina que cada vez que los géiseres lanzan agua, la esparcen en el espacio, creando nubes de agua que podrían incluso llegar a los anillos de Saturno. Esto crea condiciones únicas para su estudio, ya que estas partículas pueden llevar información importante sobre la composición química del océano bajo el hielo. ¿Cómo podemos estudiar esto?
Se discuten planes para enviar nuevas misiones a Encélado, y los científicos sueñan con poder tomar muestras de estos géiseres. Cada lanzamiento podría abrir una nueva página en la comprensión de cómo la vida puede existir en condiciones extremas. Pero lo que realmente intriga es, ¿qué secretos oculta el océano bajo la corteza de hielo? ¿Qué formas de vida podrían estar esperando a que la humanidad finalmente mire en su mundo? En Plutón se ha descubierto un corazón, una vasta región luminosa que asombra la imaginación y recuerda el símbolo del amor. Esta forma, conocida como Sputnik, abarca una superficie que supera la de Texas. Pero lo más interesante es que esta estructura en forma de corazón está compuesta de nitrógeno congelado, metano y óxido de carbono, lo que la hace única no solo en su forma, sino también en su composición. Imagina, la temperatura en Plutón puede llegar a menos 250 grados Celsius, y estos componentes, congelados en un entorno tan riguroso, crean un paisaje asombroso que sigue sorprendiendo a los científicos. Pero aún hay más. El nitrógeno congelado en forma de corazón despierta un interés inexplicable, ya que su estructura cambia con el tiempo, lo que indica una dinámica en la capa subsuperficial. ¿Sabías que incluso en esta parte tan lejana del sistema solar puede haber actividad geológica? En Plutón se observan grandes campos lisos que podrían ser resultado de la actividad tectónica. Este descubrimiento pone en duda nuestras ideas sobre cómo se ven y funcionan los planetas gigantes. Si piensas que esto es todo, aquí tienes otro detalle. Los científicos sugieren que debajo de la superficie podría haber un océano de agua líquida que, posiblemente, sostiene la vida, incluso a esta distancia del Sol. Piensa solo en lo impactante que sería. Un planeta que alguna vez se consideró muerto podría esconder misterios que aún no hemos desentrañado. Y ahora, imagina cómo sería la vida en la superficie de este gigante helado si pudiéramos vivir allí. Podríamos ver grandes montañas y llanuras de hielo cubiertas de nieve resplandeciente que reflejan la luz solar solo una 256 milésima parte de lo que recibimos en la Tierra. ¿Acaso hay algo más en este lejano cuerpo celeste que no conocemos? Por ejemplo, ¿cómo se formó exactamente esta región luminosa y cómo influye en la atmósfera de Plutón? El aparato espacial Voyager 1 se convirtió en un verdadero récord. Salió de los límites del sistema solar y entró en el espacio interestelar, recorriendo más de 4.000 millones de kilómetros desde la Tierra a una velocidad de 2.222 kilómetros por segundo. ¿Sabes qué significa esto? Su velocidad supera la velocidad del sonido 80 veces. Pero eso no es todo. Voyager 1 fue enviado en una misión para estudiar los gigantes gaseosos, y fue él quien primero transmitió imágenes asombrosas de Júpiter y Saturno, revelando al mundo sus majestuosos anillos y furiosos huracanes. Estas fotografías, tomadas a una distancia de más de 100 millones de kilómetros, nos mostraron cómo se ve la atmósfera de Júpiter, con vórtices sin precedentes que podrían absorber varias tierras. Ahora imagina, Voyager 1 sigue enviando datos hasta el día de hoy, a pesar de que sus fuentes de energía se están agotando. Con cada año, su comunicación con la Tierra se vuelve cada vez más inestable, pero el aparato aún puede transmitir señales que viajan a través del vacío del espacio, superando distancias equivalentes a enviar un mensaje a través de todo un país. Además, Voyager 1 lleva a bordo una placa de oro que contiene sonidos e imágenes representando la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra, con la esperanza de que algún día sea encontrada por una civilización extraterrestre. Esta placa fue cuidadosamente diseñada para transmitir la mayor cantidad posible de información sobre nosotros, incluyendo música de diferentes épocas y idiomas. Pero esto no es lo más extraño. Voyager 1, al borde de nuestro sistema solar, cruzó la frontera conocida como heliopausa, donde el viento solar pierde su fuerza y la atmósfera interestelar comienza a dominar. Este lugar, donde las partículas solares dejan de influir en el espacio circundante, marca el inicio del reino del vacío estelar. En este espacio asombroso, Voyager 1 descubrió que la radiación cósmica es un orden de magnitud mayor que en el interior del sistema solar, lo que indica que aún no conocemos muchos detalles sobre lo que ocurre más allá de nuestro Sol. ¿Y sabes cómo termina todo esto? Voyager 1 sigue en movimiento y su misión continúa.
Cada uno de sus señales, cada paquete de datos transmitido, es una ventana a lo desconocido, abriendo nuevos horizontes para la humanidad. Cada día, aproximadamente, caen sobre la Tierra alrededor de 100 toneladas de material cósmico en forma de polvo meteórico. Imaginen, es como si cada día una media de coche entrara en su casa, pero en lugar de eso, reciben diminutas partículas que no se ven a simple vista. Estas microscópicas piezas se forman a partir de cometas, asteroides y hasta de colisiones entre otros cuerpos celestes y son más que simples desechos del espacio. Las investigaciones científicas muestran que la mayoría de estas partículas son del tamaño de una arena, pero algunas pueden alcanzar el tamaño de una lenteja o incluso más grandes. ¿Cuántas de estas partículas cruzan la atmósfera de la Tierra cada año? Según los científicos, más de 30.000 toneladas de polvo meteórico. Pero esto no es lo más interesante. ¿Sabían que la mayoría de ellos se queman en la atmósfera, creando brillantes lluvias de meteoros que podemos observar desde la Tierra? Esto ocurre cuando las partículas entran en la atmósfera a una velocidad de hasta 30 kilómetros por segundo y se queman, dejando tras de sí brillantes rastros de luz. Sin embargo, algunas sobreviven y llegan a la superficie de nuestro planeta. Cada año, aproximadamente, caen sobre la Tierra alrededor de 800 meteoritos y estos fragmentos pueden contarnos sobre el origen del sistema solar. Por ejemplo, el meteorito conocido como Tennessee, que cayó en 1942, contenía moléculas orgánicas que podrían dar pistas sobre la vida en otros planetas. Pero lo más impactante es que algunos de estos meteoritos pueden ser más antiguos que la Tierra y el propio sistema solar. Se formaron en tiempos en los que nuestro planeta apenas comenzaba su historia. Cada vez que los científicos estudian estos ejemplos, abren nuevos horizontes en el entendimiento de la astronomía y la geología. Estos meteoritos pueden no solo contarnos sobre el pasado, sino también ayudarnos a predecir el futuro de la Tierra. Por ejemplo, los conocimientos sobre meteoritos de Júpiter pueden ayudarnos a entender cómo proteger nuestro planeta de posibles amenazas. Y lo más asombroso, en este desorden cósmico pueden contenerse elementos que en el futuro podrían ser utilizados para crear nuevas tecnologías en la Tierra, como fuentes de energía o incluso materiales para la construcción. Ahora imaginen cuántos secretos guarda este flujo invisible del espacio que cada día se precipita sobre nuestro planeta. En Júpiter, las auroras polares son simplemente colosales. Su potencia supera en cientos de veces a las de la Tierra. Es difícil imaginar cómo estas cortinas luminosas envuelven el planeta, creando un espectáculo que no se puede describir con palabras. Los estudios muestran que en Júpiter, las auroras polares se producen debido a la interacción de un poderoso campo magnético con partículas del viento solar, y esta interacción ocurre a más de 1.000 kilómetros sobre las nubes. Pero esto no es todo. Pueden alcanzar una intensidad que supera la de la propia Luna. Y ahora, piensa en esto. En un planeta donde la atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, tales auroras se crean gracias a una gran cantidad de ciclos eléctricos y magnetismo. Es una verdadera fiesta cósmica. Y, como si esto fuera poco, en Saturno las auroras también son impresionantes. Pueden alcanzar dimensiones comparables al tamaño de toda la Tierra. Imagina, una aurora que envuelve un planeta entero, brillando en el vasto espacio, como un lienzo cósmico que parpadea en la oscuridad. Pero esto no es el límite. En exoplanetas como HD 189333b, las auroras pueden ser tan intensas que se pueden ver desde una gran distancia, gracias a su brillo. Estos planetas están más allá de nuestro sistema solar, pero sus auroras ya han llamado la atención de los astrónomos y han descubierto que en estos mundos la atmósfera puede ser tan densa que incluso puede formarse lluvia de gotas de vidrio bajo la influencia de estas auroras. Los datos científicos muestran que en estos planetas las auroras pueden producirse debido a procesos completamente diferentes de los que observamos en la Tierra. Y lo más asombroso es que en estos exoplanetas las auroras pueden cambiar de color, transformándose en un espectáculo mágico donde los colores azul y verde se mezclan con rojos y amarillos. Así que, cuando mires el cielo nocturno, piensa en los increíbles fenómenos que ocurren allá, lejos de nosotros, y en sus causas.
En el centro de la galaxia M87 se encuentra un agujero negro supermasivo, cuya masa es aproximadamente 6,5 mil millones de masas solares, lo que es 1000 veces mayor que la masa de nuestro agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Imaginen, se trata de un objeto capaz de deformar el espacio y el tiempo a su alrededor, creando un campo gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de él. En el año 2020, gracias al proyecto Event Horizon Telescope, los astrónomos lograron capturar la primera imagen de este enigmático agujero negro, lo que supuso un avance significativo en la astronomía. Esta imagen no mostraba el agujero negro en sí, sino su sombra, una región donde la luz es absorbida, rodeada por un anillo brillante de gas y polvo caliente en movimiento a gran velocidad. ¿Saben que este anillo, conocido como disco de acreción, tiene una temperatura que supera los millones de grados Celsius? Es increíble. Ahora, imagine que el agujero negro de M87 se encuentra a una distancia de aproximadamente 65 millones de años luz de nosotros. Pero esto no es lo más extraño. El agujero negro en sí gira a una velocidad tan alta que su rotación está cerca del límite que permiten las leyes de la física. Y lo que realmente resulta impactante: los científicos creen que agujeros negros como el de M87 pueden desempeñar un papel crucial en la formación de galaxias. Cuando el gas y los materiales estelares caen en el agujero negro, pueden liberar una cantidad enorme de energía en forma de chorros relativistas que pueden alcanzar longitudes de millones de años luz. Estos chorros pueden influir en el entorno circundante, regulando el proceso de formación estelar. ¿Cómo es posible? La clave reside en que los agujeros negros supermasivos pueden interactuar con el material que los rodea, creando sistemas complejos y dinámicos. Y lo que es aún más impresionante, los estudios muestran que en las galaxias que contienen agujeros negros supermasivos, las estrellas se forman mucho más rápidamente que en aquellas que no los tienen. Esta relación entre los agujeros negros y la formación estelar abre nuevas perspectivas para entender la evolución de las galaxias y la estructura del universo. El telescopio espacial Hubble, durante sus 30 años de funcionamiento, ha recopilado más de 1.400.000 observaciones, lo cual es equivalente a la cantidad de información que podría caber en casi 125 millones de páginas. Estos datos permiten a los astrónomos estudiar objetos situados a más de 1 billón de años luz de la Tierra, revelándonos detalles increíbles sobre la formación y evolución del universo. Imagina que cada vez que Hubble toma una foto, está capturando la luz que nos ha estado llegando durante millones de años, cuando muchos de estos objetos podrían haber sido muy diferentes. La labor más importante del telescopio es que nos ayuda a investigar no solo galaxias, sino también agujeros negros, exoplanetas e incluso la atmósfera de mundos lejanos. Por ejemplo, en el año 2009, Hubble realizó un descubrimiento espectacular. Logró detectar vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta a más de 130 años luz de distancia. Este hallazgo fue un verdadero avance, ya que nos dio esperanza de encontrar vida más allá de nuestro planeta. Pero esto no es lo más emocionante. En una ocasión, Hubble capturó una galaxia que era 10 veces mayor que nuestra Vía Láctea y que se encontraba en una fase activa de formación de estrellas, lo cual indica que en ella está ocurriendo un proceso que podemos observar solo en el pasado lejano. Además, Hubble ha enviado a la Tierra alrededor de 150 terabytes de datos, lo cual es equivalente a aproximadamente 30.000 discos DVD. Estos datos son utilizados no solo por astrónomos profesionales, sino también por entusiastas de todo el mundo, inspirando a una nueva generación de investigadores. ¿Sabías qué? Hubble fue tan exitoso que sus tecnologías y métodos inspiraron la creación de nuevos telescopios espaciales, como James Webb, que tiene como objetivo desentrañar aún más misterios del universo. En el espacio existen lo que se llaman planetas diamantinos, y una de las más conocidas es el 55 Cancri e. Imagina que este exoplaneta se encuentra a unos 40 años luz de la Tierra y tiene dimensiones 2 veces mayores que las de nuestro planeta. Pero lo que resulta impactante es que el núcleo del 55 Cancri e podría estar compuesto en gran medida de diamantes. ¿Cómo es posible? La razón es que la temperatura en este planeta alcanza más de 2000 grados Celsius, y la presión en la superficie supera las 900 atmósferas.
Esto crea condiciones ideales para la conversión del carbono en diamantes. Pero eso no es todo. En la superficie del planeta podrían haber océanos de carbono fundido que, al enfriarse, se convierten en cristales. ¿Sabes qué resulta aún más impactante? El descubrimiento de tales planetas cambia nuestra comprensión de cómo se forman los cuerpos celestes. Los científicos sugieren que en nuestra galaxia podrían existir miles de mundos diamantinos. En el 55 Cancri, un año dura solo 8 horas, ya que orbita alrededor de su estrella a una velocidad increíble. Esto la convierte en uno de los lugares más exóticos que jamás hemos descubierto. Pero espera, hay más. Cada uno de estos planetas podría contener inmensos depósitos de carbono, y si pudiéramos llegar a ellos, podría desencadenar una verdadera fiebre diamantina. Imagina cómo afectaría esto a la economía de la Tierra. Sin embargo, hay un punto importante. Las condiciones en el 55 Cancri son completamente insoportables para los humanos. La atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono y no hay agua, lo que hace la vida imposible. Sin embargo, esto no detiene a los científicos de estudiar esta misteriosa planeta, ya que abre ante nosotros muchas preguntas sobre la estructura y evolución de los planetas en nuestro universo. Y lo más intrigante es que no es la única planeta diamantino que hemos encontrado. De hecho, los astrónomos ya han encontrado varios candidatos más para el título de planeta diamantina. Y es posible que en el futuro nos esperen descubrimientos aún más fascinantes. En el espacio existen objetos misteriosos conocidos como magnetares, que son estrellas de neutrones con campos magnéticos, 1000 veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. ¿Saben qué es una estrella de neutrones? Es el resto de una estrella que ha sobrevivido a una explosión de supernova, comprimiéndose hasta tener un diámetro de solo 20 kilómetros, pero con una masa un 50% mayor que la de nuestro Sol. Sí, no se equivocan. Una densidad tan increíble hace que una cucharadita de materia en una estrella de neutrones pesara alrededor de 1.000.000 de toneladas. Pero volvamos a los magnetares. Sus campos magnéticos pueden alcanzar magnitudes del orden de 10 elevado a la 20ª teslas. ¿Qué significa esto? En la Tierra, el campo magnético es de solo 50 microteslas, mientras que en un magnetar puede ser tan fuerte que puede distorsionar el espacio a su alrededor. Esto crea un efecto que los astrónomos llaman viento magnético, capaz de expulsar partículas de la estrella a grandes distancias. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Los magnetares pueden emitir rayos X y rayos gamma, que pueden ser millones de veces más brillantes que la luz de otras estrellas. Imaginen, si un magnetar se encontrara lo suficientemente cerca, su radiación podría fácilmente destruir la atmósfera de un planeta o incluso borrar toda la vida de la Tierra. Pero aún hay algo más impactante. Algunos magnetares giran a una velocidad de hasta 7 veces por segundo, lo que crea un efecto similar al de un potente generador. Esto hace que sus campos magnéticos cambien periódicamente, convirtiéndolos en algunos de los objetos más dinámicos del universo. Hasta ahora, los astrónomos han registrado solo 48 magnetares, y cada nuevo magnetar descubierto amplía nuestra comprensión de los mecanismos que controlan estos monstruos cósmicos. Las investigaciones muestran que los magnetares pueden desempeñar un papel crucial en la comprensión de la materia oscura y la evolución de las galaxias. Pero no creerán cuán complejos pueden ser los procesos que ocurren dentro de estos objetos. Dentro de un magnetar, la temperatura puede alcanzar los 30 millones de grados Celsius, y la densidad del material es tal que los electrones y protones se combinan en neutrones, creando un mundo mágico donde las leyes ordinarias de la física pierden su fuerza. Estas estrellas no solo son fascinantes para los científicos, sino que también pueden ser la clave para desentrañar muchos misterios del universo. Por ejemplo, ¿cómo se forman? ¿Cómo influyen sus poderosos campos magnéticos en el espacio que les rodea? Lo que viene será aún más emocionante. En Titán, satélite de Saturno, existen lagos de metano que, en tamaño, son comparables con los mayores cuerpos de agua de la Tierra. Imagine un lago que se extiende más de 130 kilómetros. Estos lagos no son simplemente metano congelado, sino verdaderos cuerpos de agua donde el metano y el etano forman un líquido,
lo que hace que esta superficie se parezca a la Tierra prehistórica. La atmósfera de Titán contiene aproximadamente un 21% de oxígeno, lo cual puede parecer poco, pero es más de lo que se encuentra en la atmósfera de algunos planetas gigantes. Ahora, piensa en esto. Titán es el único cuerpo en el sistema solar, además de la Tierra, donde hay líquidos estables en la superficie. ¿Puedes imaginarte cómo se forman nubes de metano en su superficie y cómo llueve en forma de hidrocarburos líquidos? Además, la presión en Titán es casi un 50% mayor que en la Tierra, y la temperatura en la superficie alcanza -88 grados Celsius. Estas condiciones crean un entorno único donde podrían desarrollarse formas de vida que ni siquiera podemos imaginar. Pero eso no es todo. Los científicos sugieren que bajo la capa de hielo de Titán pueden existir océanos de agua líquida, similares a los que existen en la Tierra. Esto abre posibilidades increíbles para la búsqueda de vida, ya que la presencia de agua, incluso en forma congelada, es un factor clave para los procesos bioquímicos. ¿Sabes qué es aún más impactante? En Titán existen complejos hidrocarburos que pueden servir como bloques de construcción para la vida, lo que lo convierte en un objeto de estudio para posibles formas de vida adaptadas a condiciones completamente diferentes. En un reciente estudio, se descubrió que el número de lagos de metano en Titán supera los 80, y esto es solo el principio. Cada uno de estos lagos es único en tamaño y propiedades, y algunos incluso forman redes similares a ríos. Investigaciones realizadas con la sonda Cassini mostraron que Titán también tiene ciclos de clima de metano, similares a los ciclos de agua en la Tierra, incluyendo evaporación, condensación y precipitación. Es increíble. Entonces, ¿qué más esconde este enigmático satélite? ¿Y si descubrimos que ya existe vida en Titán? Imagina una región más allá de la órbita de Neptuno, donde reinan el vacío helado y miles de objetos con superficie brillante se deslizan lentamente por sus órbitas. Este es el cinturón de Kuiper, que se extiende a más de 4.000 millones de kilómetros del Sol y es el hogar de numerosos cuerpos celestes, incluyendo Plutón, que alguna vez fue considerado el 9º planeta de nuestro sistema. Pero lo que realmente resulta asombroso es que en el cinturón de Kuiper no solo se encuentran planetas enanos como Eris y Haumea, sino también miles de pequeños objetos helados que pueden representar hasta el 30% de la masa total del cinturón. Ahora imagina que algunos de estos objetos pueden tener el tamaño de pequeñas ciudades, y su superficie está cubierta por una delgada capa de metano y hielo de dióxido de carbono, lo que los hace verdaderamente únicos. Este cinturón fue descubierto apenas en los años 90 del siglo XX, cuando los astrónomos comenzaron a observar movimientos extraños de objetos en el espacio, el borde de nuestro sistema solar. ¿Sabías que algo aún más impactante? Algunos de estos cuerpos helados tienen órbitas tan alargadas que su completa vuelta alrededor del Sol puede llevar miles de años. Esto significa que algunos de ellos nunca verán la luz del Sol durante toda una generación. Pero esto no es lo más extraño. En el cinturón de Kuiper también se encuentran cometas misteriosos que pueden aparecer repentinamente cerca de la Tierra. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Algunos astrónomos sugieren que precisamente del cinturón de Kuiper podrían proceder las cometas que traen agua a la Tierra. Si pensabas que esto era increíble, espera. Los científicos creen que el cinturón de Kuiper podría ocultar aún más planetas enanos de los que conocemos. Esto significa que en nuestro cosmos aún hay muchos descubrimientos esperando ser realizados. Y lo más asombroso de todo, algunos de estos objetos pueden ser mucho mayores que Plutón, lo que pone en duda nuestras ideas sobre los tamaños y la composición de los planetas en nuestro sistema solar. En el polo norte de Saturno, una tormenta hexagonal que ha fascinado a los astrónomos durante décadas. Su diámetro es de aproximadamente 25.000 kilómetros, lo que es mayor que la distancia entre París y Nueva York. Esta tormenta tiene una forma hexagonal única, tan enigmática como hermosa, con nubes brillantes que se mueven a una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Pero, ¿qué mantiene esta tormenta tan estable durante décadas? La respuesta se encuentra en la dinámica de la atmósfera de Saturno, donde vientos colosales y cambios de temperatura crean condiciones ideales para la formación y mantenimiento de esta estructura extraña.
¿Sabías que esta tormenta fue registrada por primera vez en 1989? Desde entonces, ha atraído la atención de los científicos, quienes intentan desentrañar sus secretos. Además, en el centro de este hexágono se puede observar una tormenta constante que, por su naturaleza, recuerda a un huracán en la Tierra, pero mucho más poderosa. Cada uno de sus ángulos tiene aproximadamente 32.000 kilómetros, lo que los hace comparables en longitud a la distancia entre Los Ángeles y San Francisco. Pero esto no es todo. En esta inmensa atmósfera, algo aún más asombroso ocurre. La tormenta expulsa nubes de metano que pueden formar precipitaciones, creando condiciones interesantes para el estudio de procesos químicos. Pero eso no es todo. Los científicos también han notado que la tormenta cambia su intensidad y forma según las variaciones estacionales en el planeta, creando una verdadera sinfonía atmosférica. Mientras que en la Tierra los cambios climáticos pueden ocurrir en cuestión de horas, aquí en Saturno estos ciclos pueden durar años. ¿Sabías lo más interesante? Dentro del hexágono, la temperatura puede alcanzar menos 150 grados Celsius, creando condiciones insostenibles para cualquier forma de vida, pero al mismo tiempo haciendo que la atmósfera sea increíblemente enigmática para la ciencia. Con cada año, el estudio de este fenómeno abre nuevos horizontes, permitiéndonos entender cómo funcionan estos tipos de formaciones atmosféricas en otras partes de nuestro sistema solar y más allá. ¿Qué más esconde este gigantesco huracán? La energía oscura, que compone alrededor del 68% del universo, sigue siendo una de las sustancias más misteriosas que jamás hayan estudiado los científicos. Imagina, esta energía no solo existe, sino que también contribuye a que el universo se expanda a una velocidad acelerada. Es asombroso, pero es la energía oscura la que hace que las galaxias se alejen entre sí, como si estuvieran en una especie de tablero invisible y se movieran en direcciones predeterminadas. Los estudios realizados a finales de los años 90 del siglo XXI mostraron que la velocidad de esta expansión está aumentando, y este descubrimiento dejó a los astrónomos del mundo entero atónitos. ¿Cómo es posible? La respuesta se encuentra en la propia naturaleza de la energía oscura, que parece oponerse a la gravedad. ¿Sabías que la energía oscura podría estar relacionada con las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío? Esto significa que incluso en el vacío, que consideramos vacío, ocurren eventos increíbles que pueden influir en la estructura del universo. Pero esto no es lo más extraño. Imagina que la energía oscura no es una sola entidad, sino un conjunto de diversas fuerzas, cada una de las cuales puede influir en la expansión del cosmos. Existen teorías que sugieren que la energía oscura puede cambiar con el tiempo, lo que abre nuevas perspectivas para futuras investigaciones. Por ejemplo, algunos científicos creen que en el futuro la energía oscura podría convertirse en el factor dominante en la evolución del universo, llevando a nuevos estados de materia y energía. Y aquí es donde realmente se vuelve fascinante. Si logramos entender cómo funciona exactamente la energía oscura, esto podría revolucionar nuestra comprensión de la física y la cosmología. Pero lo más loco de todo es que la energía oscura, posiblemente, interactúa con la materia ordinaria de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar. Los estudios muestran que en algunas partes del cosmos su concentración puede ser tan alta que puede influir en el movimiento de estrellas y galaxias. Este descubrimiento pone en duda muchos de los conceptos establecidos sobre la gravedad y el espacio. ¿Cómo es posible? Una de las hipótesis sugiere que en algunos casos la energía oscura puede crear burbujas en el espacio que se comportan de manera diferente a lo que esperamos. Estas burbujas podrían ser lugares donde las leyes físicas, tal como las conocemos, dejan de aplicarse. Como resultado, cada nuevo descubrimiento en el campo de la energía oscura solo añade más preguntas a las que aún no tenemos respuestas y nos hace aún más curiosos. Es interesante que los estudios actuales se centran en investigar el impacto de la energía oscura en la estructura del universo a escalas de miles de millones de años luz. Y es posible que en el futuro podamos ver sus manifestaciones en los aspectos más inesperados de nuestro mundo. En el espacio reina el silencio, que puede parecer extraño para aquellos acostumbrados a los sonidos de la Tierra. Pero no es simplemente silencio, es el vacío, donde las ondas sonoras no pueden propagarse.
Las investigaciones muestran que el sonido requiere un medio para transmitirse, y en el espacio casi sin materia, simplemente desaparece. Entonces, ¿cómo escuchan los astrónomos el cosmos? La respuesta se encuentra en las oscilaciones electromagnéticas que transportan información a grandes distancias. ¿Sabías que la NASA utiliza estas oscilaciones para crear sonidos que podemos escuchar? Los científicos convierten las ondas electromagnéticas procedentes de planetas, estrellas y hasta galaxias en ondas sonoras que percibimos con el oído humano. Por ejemplo, en 2018 se presentó el proyecto Sonidos del Cosmos, donde se transformaron los datos del satélite Cassini, que investigaba Saturno, en archivos de audio. Estos sonidos no son simplemente un conjunto aleatorio de ruidos. Pueden contar cómo interactúan los campos magnéticos de los planetas o qué procesos químicos ocurren en las atmósferas de los exoplanetas. Pero esto no es todo. En 2008, utilizando el radiotelescopio Arecibo, los científicos grabaron los sonidos emitidos por Mercurio, causados por la interacción del viento solar con el campo magnético del planeta. Estas ondas sonoras fueron convertidas en formato de audio, y ahora podemos escuchar a Mercurio como si fuera un instrumento musical. Es interesante que los sonidos que escuchamos son diferentes de los que conocemos, porque representan algo completamente nuevo. Es la sinfonía del cosmos, donde cada nota y cada sonido revelan los misterios del universo. En 2000, para investigar el planeta Júpiter, la NASA utilizó los datos del orbitador Galileo para convertir las oscilaciones de las ondas de radio en sonidos que imitan los fuertes y agudos sonidos, similares a la música. Estos sonidos que podemos percibir crean una experiencia única, permitiéndonos reflexionar sobre cómo se ve el cosmos y cómo interactúan sus elementos. Existe incluso un término especial, acústica cósmica, que describe este fenómeno. Y esto no es todo. Algunos científicos sugieren que incluso las agujas negras pueden emitir sonidos que aún no podemos escuchar, pero que podemos convertir en archivos de audio, abriendo nuevas fronteras para la investigación. Así, el cosmos continúa maravillándonos, proporcionando cada vez más oportunidades para estudiar sus misteriosos sonidos. Y lo más fascinante es que estas ondas sonoras pueden contarnos cómo se formaron las estrellas y las galaxias hace miles de millones de años. Las cuerdas cósmicas son una concepción que asombra la imaginación y nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de nuestro universo. Imaginen objetos unidimensionales que pueden ser más largos que la distancia entre las estrellas, pero con un grosor de solo unos pocos nanómetros. Según la teoría de cuerdas, estas cuerdas podrían haber surgido en el momento del nacimiento del universo, cuando el espacio-tiempo estaba increíblemente caliente y denso. En ese momento, cuando la temperatura alcanzaba billones de grados, ocurrían eventos inimaginables, y en tales condiciones podrían haber aparecido estos defectos en la estructura del espacio. Lo asombroso es que cuando las cuerdas cósmicas se forman, pueden crear vórtices que curvan el espacio-tiempo a su alrededor, de manera similar a cómo objetos masivos, como los agujeros negros, curvan la luz. ¿Cómo es posible?, se preguntarán. Estas cuerdas pueden interactuar con otras partículas y campos, creando estructuras complejas que apenas podemos imaginar. Además, su existencia podría explicar algunos aspectos misteriosos de la materia oscura, que compone aproximadamente el 26% de toda la masa del universo. Los estudios muestran que si las cuerdas cósmicas realmente existen, podrían ser responsables de las ondas gravitacionales que observamos cuando dos agujeros negros colisionan, liberando energía equivalente a la de millones de soles. Pero eso no es todo. Algunos teóricos sugieren que las cuerdas cósmicas podrían estar relacionadas con la multiversidad, la idea de que existen múltiples universos, cada uno con sus propias leyes físicas. Y la pregunta más intrigante es, si las cuerdas cósmicas realmente existen, ¿cómo podemos descubrirlas? Algunos investigadores estudian colisionadores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, para intentar crear condiciones en las que estas cuerdas puedan manifestarse. Los experimentos científicos pueden ayudarnos a entender cómo tales estructuras pueden influir en nuestra percepción del espacio y el tiempo. Pero, ¿quién sabe qué secretos aún están ocultos en las profundidades del cosmos? Por ejemplo, imagine cuerdas que puedan crear nuevas dimensiones o incluso cambiar el curso del tiempo. Los estudios en la teoría de cuerdas continúan,
y cada nuevo descubrimiento podría tener consecuencias asombrosas para nuestra física fundamental. En la constelación de Piscis se encuentra una asombrosa nube de agua que contiene 143 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Imagina que esta nube, conocida como G2, forma un verdadero planeta de agua del tamaño de una galaxia entera. Y ahora, lo más increíble. Esta masa de agua se encuentra a una distancia de aproximadamente 3 billones de años luz de nosotros. Si alguien pudiera recoger toda esta agua, cubriría toda la superficie de la Tierra con una profundidad de más de 220 kilómetros. Estas cifras simplemente asombran, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede existir una enorme nube de agua en el vacío del espacio? La respuesta se encuentra en que esta agua se encuentra en forma de vapor de agua, que fue descubierto por astrónomos gracias a potentes telescopios de radio. Es interesante que en esta nube de vapor de agua también se encuentran moléculas que pueden crear condiciones similares a las que existieron en las primeras etapas de formación de nuestro planeta. Además, esta nube es tan grande que los científicos creen que podría ser el resto de una estrella antigua que se desintegró, dejando detrás de sí increíbles reservas de agua. Si esto te ha sorprendido, sabe que el vapor de agua en esta nube también puede contener rastros de moléculas orgánicas, lo que plantea la pregunta de si alguna vez existieron condiciones para la vida. Mientras que la Tierra tiene sus reservas limitadas de agua, esta nube en Piscis representa una fuente prácticamente inagotable que podría convertirse en un elemento clave para futuras investigaciones espaciales y la colonización de otros planetas. Y lo más interesante es que, según los astrónomos, en nuestra Vía Láctea podrían existir billones de nubes similares llenas de agua. Así que si pensabas que el agua es una rareza en el universo, es posible que aún no hayamos encontrado todas sus reservas. Imaginen que viven en un planeta donde el día dura más que un año. En Venus, de hecho, una rotación completa alrededor de su eje tarda 243 días terrestres, mientras que su órbita alrededor del Sol tarda solo 225 días. Esto significa que si pudieran estar en la superficie de Venus y observar el amanecer del Sol, lo verían solo una vez cada varios años terrestres. Pero esto no es lo más extraño. El día en Venus no solo es más largo que el año, sino que su rotación es en dirección opuesta a la de la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar. Este fenómeno se llama rotación retrógrada y hace que el Sol se levante en el oeste y se ponga en el este. ¿Qué les parece aún más impactante? La atmósfera de Venus es tan densa y caliente que la presión en su superficie es 9 veces mayor que en la Tierra, y la temperatura alcanza los 470 grados Celsius, lo que la convierte en la planeta más caliente de nuestro sistema solar. Ahora imagine cómo serían estas condiciones para la vida. No hay oxígeno y las nubes están formadas por ácido sulfúrico. Si decidieran aterrizar en Venus, necesitarían un aparato especial para soportar condiciones tan extremas, porque incluso las tecnologías más avanzadas no pueden resistir mucho tiempo en un entorno tan agresivo. Pero eso no es todo. En la atmósfera de Venus también se han encontrado rastros de un compuesto que podría indicar la existencia de vida microbiana. Este hallazgo hace que los científicos reconsideren la posibilidad de vida en condiciones tan extremas. Es interesante que en la atmósfera de Venus se puedan encontrar nubes donde la temperatura es significativamente más baja que en la superficie, lo que crea la posibilidad de estudiar formas potenciales de vida. Sin embargo, los misterios de Venus no se limitan solo a su atmósfera. Su paisaje está cubierto de volcanes, algunos de los cuales pueden estar activos. Según los estudios, en Venus hay más de 1 millón de volcanes, y este número puede ser incluso mayor que en la Tierra. La actividad volcánica en el planeta no solo despierta interés, sino también preocupaciones. ¿Qué cambios pueden ocurrir en el futuro? Compare esto con el hecho de que en la Tierra los volcanes pueden cambiar el clima, pero en Venus no hay esa posibilidad debido a su atmósfera única. Pero hay otro hecho asombroso. Venus tiene la atmósfera más brillante de todos los planetas de nuestro sistema solar, lo que la hace visible incluso durante el día. Es tan brillante que se puede ver desde la Tierra sin un telescopio. ¿Qué les parece? Esto hace que Venus sea no solo la planeta más misteriosa, sino también la más atractiva para observaciones desde la Tierra. Los astronautas,
Al regresar de una caminata espacial, asombran a todos con su descripción de un olor inusual que perciben en sus trajes espaciales. Imaginen, una mezcla de metal caliente, soldadura y hasta carne asada. Pero, ¿de dónde proviene este misterioso olor espacial? Resulta que en el espacio abierto existen partículas extremadamente pequeñas que, al adherirse a los trajes, dejan un aroma peculiar. Estas partículas, en su mayoría, son restos de diversos materiales que se queman al interactuar con la luz solar, así como rastros de elementos que se forman como resultado de la reacción con los rayos cósmicos. Los astronautas afirman que el olor se vuelve especialmente notorio cuando regresan a la módulo. Los trajes comienzan a emanar este aroma único que parece transportarlos a otro mundo. Según los científicos, 85% del espacio exterior está compuesto por hidrógeno, pero es la interacción con otros elementos la que crea este aroma específico. ¿Qué es aún más impactante? Este olor es tan fuerte que los astronautas incluso bromean diciendo que recuerda a un grill en una picnic. Esto crea la sensación de que no solo están en la ingravidez, sino también en algún lugar de la Tierra, disfrutando de una comida al aire libre. Una vez, durante la misión Apolo 30, los astronautas notaron que después de una caminata espacial, sus trajes tenían manchas que brillaban en la oscuridad. Este fenómeno también está relacionado con el hecho de que algunos elementos, al interactuar con los rayos solares, cambian y adquieren un brillo. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Algunos científicos creen que estos olores pueden indicarnos la composición de otros planetas y cuerpos celestes. Es interesante que Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna, informara sobre una experiencia similar, describiendo el olor que percibió durante su primera caminata por la superficie lunar. Un filete asado con humo. Esto abre muchas preguntas. ¿Cómo pueden influir los olores en el espacio en la percepción de los astronautas? Y lo más loco de todo, los estudios muestran que los olores en el espacio pueden estar relacionados con las sensaciones y emociones de las personas, lo que abre nuevas perspectivas en el estudio de la psicología de los astronautas. En el centro de algunas galaxias se encuentran los cuásares, y esto no es solo otro término astronómico. Son verdaderas estrellas capaces de eclipsar enteras galaxias con su luz. Imagina, la luminosidad de un cuásar puede superar la luminosidad de 1 billón de estrellas, y esto no es exageración. Por ejemplo, el cuásar conocido como OJ 287 es uno de los objetos más brillantes conocidos por la humanidad, y emite luz equivalente a la de más de 1 millón de sistemas solares. Esto ocurre porque los cuásares son núcleos activos de galaxias, donde agujeros negros masivos absorben el gas y el polvo circundante. Y este proceso es tan poderoso que libera una cantidad enorme de energía, convirtiendo a los cuásares en algunos de los objetos más brillantes del universo. Ahora piensa en esto. Los cuásares pueden estar a una distancia de hasta 1 billón de años luz de la Tierra, y su luz, al llegar a nosotros, ha estado en viaje durante más de 1 billón de años. Pero esto no es lo más asombroso. Existe un cuásar llamado MG101 que brillaba con tal intensidad que su luz era visible incluso en los rincones más profundos del cosmos. Y su luminosidad supera en más de 7000 veces la luminosidad de nuestra galaxia. Pero espera, hay más. Los cuásares no solo son brillantes. Pueden cambiar su luminosidad en cuestión de días o incluso horas, lo que plantea a los científicos muchas preguntas sobre la dinámica de su actividad. Por ejemplo, el cuásar conocido como PSO 356 muestra cambios en su luz que ocurren más rápido de lo que la luz puede recorrer la distancia equivalente al tamaño de su agujero negro central. Esto abre fascinantes perspectivas para el estudio de las leyes de la física y la dinámica del cosmos. Y, ¿sabes qué? Algunos astrónomos creen que el estudio de los cuásares puede ayudar a desentrañar no solo los misterios de nuestra galaxia, sino también de otras dimensiones. ¿No lo crees? Los estudios muestran que los cuásares no solo desaparecen, sino que también pueden apagarse y encenderse entre diferentes estados de actividad, dejando rastros enigmáticos en el espacio. Así, se convierten no solo en fuentes de luz, sino también en importantes claves para entender la evolución de las galaxias y la estructura del universo. Ahora piensa en esto. Si los cuásares son tan poderosos y enigmáticos,
¿Qué más puede ocultarse en los infinitos espacios del cosmos, esperando ser descubierto? En el espacio existe un elemento misterioso que compone aproximadamente el 27% de toda la universo. Se trata de la materia oscura. Pero lo que realmente resulta impactante es que no podemos verla. No podemos tocarla ni sentirla, pero su presencia se percibe en los efectos gravitacionales que produce. Imaginaos que alrededor de nosotros hay objetos invisibles que controlan el movimiento de las galaxias y que incluso estructuran el espacio. Existen observaciones que muestran que la velocidad de rotación de las estrellas en las galaxias es mucho mayor de lo esperado, teniendo en cuenta la materia visible, lo que lleva a los científicos a suponer que la materia oscura invisible atrae a las estrellas, como un imán. ¿Sabías que algo aún más extraño? La materia oscura no interactúa con la materia ordinaria, como estamos acostumbrados a entenderlo, y esto hace que su estudio sea un verdadero desafío para los astrónomos. Imaginaos que es como una enorme red invisible que envuelve toda la universo y afecta el movimiento de las galaxias, como si bailaran bajo la dirección de un director invisible. Las investigaciones muestran que la materia oscura puede estar compuesta por partículas llamadas WIMPs, partículas masivas con interacción débil. Estas partículas, según los cálculos, pueden ser millones de veces más pesadas que los protones, pero su detección es increíblemente difícil. Laboratorios de todo el mundo, como el experimento Lux Zeppelin en Estados Unidos, intentan encontrar estas elusivas WIMPs, pero hasta ahora sin éxito. Si pensabas que la materia oscura es solo una teoría, aquí tienes un dato interesante. Los científicos están convencidos de su existencia, basándose en los efectos gravitacionales observados a gran escala, como el movimiento de las galaxias en los cúmulos. Recuerda el fenómeno del lenteado gravitacional. Es cuando la luz de objetos distantes se desvía debido a la materia oscura, creando el efecto de múltiples imágenes del mismo objeto. Es como si miraras a través de un espejo distorsionante que te muestra el mundo de una manera completamente nueva. Y lo más impactante, si la materia oscura desapareciera, el mundo tal como lo conocemos simplemente dejaría de existir, ya que las fuerzas gravitacionales que crea mantienen a las galaxias y estrellas en sus lugares. Pero, ¿qué pasa si te digo que sabemos mucho menos sobre ella de lo que pensamos? Los científicos sugieren que la materia oscura puede interactuar con otras formas de materia y energía, pero estos intercambios aún son un misterio. De hecho, según algunas estimaciones, la energía oscura, que compone aproximadamente el 73% del universo, podría estar relacionada con la materia oscura, planteando más preguntas sobre cómo todo esto funciona. ¿Qué crees? ¿Es posible que en el futuro podamos desentrañar este misterio y ver la materia oscura con nuestros propios ojos? En nuestra galaxia, la Vía Láctea, se ocultan entre 100 y 400 mil millones de estrellas, y esto es solo una de muchas galaxias en el universo. Imagina que cada estrella puede tener sus propios planetas, y por lo tanto, potencialmente vida. Pero esto no es todo. Los científicos sugieren que en la parte observable del universo hay aproximadamente 2 trillones de galaxias, cada una de las cuales puede ser tan rica en estrellas como la nuestra. ¿Sabes qué significa esto? Significa que en el cosmos puede haber más estrellas que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Es asombroso, pero algunos astrónomos incluso creen que en una sola galaxia, la de Andrómeda, puede haber más de 300 mil millones de estrellas. Ahora imagina que cada estrella no es solo un punto de luz, sino un mundo entero rodeado de planetas, cometas y asteroides. Los astrónomos utilizan telescopios potentes, como el Hubble, para observar los rincones más lejanos del universo y descubrir estrellas que están a más de 300 millones de años luz de nosotros. Uno de los descubrimientos más asombrosos es la galaxia GNZ11, que está a más de 300 mil millones de años luz y es una de las galaxias más lejanas conocidas por la ciencia. Sin embargo, según las estimaciones de los científicos, en nuestro universo puede haber aproximadamente 100 mil millones de planetas, lo que pone en duda si somos los únicos seres inteligentes. Y si piensas que esto es todo, aquí hay otro detalle impactante. La mayor cantidad de estrellas en la Vía Láctea se encuentra en su centro,
donde las estrellas están tan cerca unas de otras que su influencia gravitacional crea condiciones increíbles para la formación de nuevas estrellas y planetas. Pero esto no es todo. Algunas estrellas incluso pueden ser vagabundas, es decir, viajar por el cosmos sin una órbita definida. ¿Habrá entre todas estas estrellas increíbles algunas que puedan sostener la vida? Las investigaciones científicas continúan, y cada nuevo descubrimiento abre nuevos horizontes. Por ejemplo, recientemente los científicos descubrieron un exoplaneta llamado Tatooine, debido a sus dos soles, y esto plantea muchas preguntas sobre los posibles ecosistemas en tales planetas. Cada vez que miramos el cielo nocturno, solo vemos una pequeña parte de este océano cósmico. ¿Qué es lo que esconden las demás galaxias? Cuando un objeto se acerca a un agujero negro, está sometido a la acción de fuerzas gravitacionales colosales que lo estiran en una delgada hebra, y este fenómeno se llama espaguetis cósmicos. Imagina una estrella del tamaño de un sistema solar acercándose a un agujero negro, y en algún momento su gravedad se vuelve tan fuerte que su centro se atrae mucho más que sus bordes. Este proceso, conocido como espaguetificación, hace que la estrella se estire en una larga hebra, como los espaguetis, alcanzando tamaños astronómicos. Los científicos han calculado que en este proceso el objeto puede estirarse hasta 30 kilómetros de longitud, mientras que su diámetro se reduce a fracciones de milímetros. Pero esto no es todo. Cuando el objeto cruza el horizonte de eventos, pierde contacto con el mundo exterior, y ninguna información sobre él puede salir del agujero negro. Este punto sin retorno, conocido como horizonte de eventos, es una de las características más misteriosas de los agujeros negros. Aquí es donde las cosas realmente se vuelven locas. La presión y la temperatura dentro del agujero negro pueden alcanzar millones de grados, haciendo que cualquier forma de materia sea irreconocible. Ahora imagina que el objeto no solo está compuesto de materia ordinaria, sino también de materia oscura. La materia oscura, que representa aproximadamente el 26% de la masa de todo el universo, se comporta de manera diferente. ¿Cómo cambiaría el proceso de espaguetificación? Los científicos sugieren que la materia oscura podría no estirarse tanto, lo que abre nuevas perspectivas para la investigación. Pero hay algo aún más impactante. Los estudios muestran que algunas black holes pueden ser tan masivas que su gravedad puede distorsionar el espacio-tiempo a su alrededor, creando algo así como una lente gravitacional que puede aumentar y distorsionar la luz de estrellas lejanas. Esto significa que al observar black holes podemos ver no solo ellos, sino también su influencia en el espacio circundante. Y si pensabas que los espaguetis cósmicos eran el límite del absurdo, entonces nos esperan aún más descubrimientos asombrosos sobre cómo las black holes pueden influir en la formación de galaxias y la evolución del universo en su conjunto. Según la teoría de la inflación, existe una idea intrigante que nuestro universo es solo uno de muchas burbujas flotando en los vastos espacios del multiverso. Imagina, mientras observamos estrellas y galaxias, podría existir un océano entero de otros universos, cada uno con sus propias leyes físicas únicas. Es como un océano de burbujas infinito, donde cada burbuja es un universo con diferente estructura de espacio y tiempo. Algunos pueden ser similares al nuestro, mientras que en otros podrían actuar leyes físicas completamente diferentes. Lo que resulta aún más impactante es que el tamaño de estas burbujas varía desde lo microscópico hasta lo colosal, y pueden existir simultáneamente e independientemente entre sí. Los modelos científicos basados en la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general sugieren que la inflación ocurrida en los primeros momentos después del Big Bang podría haber dado lugar a la formación de tales burbujas. Investigaciones realizadas por científicos como Alan Guth y Andrei Linde muestran que, dependiendo de las condiciones en cada universo individual, las propiedades de la materia y la energía pueden variar hasta lo irreconocible. Por ejemplo, en un universo no podría existir la gravedad. En otro, el tiempo podría fluir en sentido contrario. Y en un tercero, podría estar completamente lleno de materia oscura. Pero espere, esto no es todo. Resulta interesante que algunas de estas burbujas podrían incluso interactuar entre sí, creando efectos asombrosos como las ondas gravitacionales, que podríamos detectar aquí, en nuestro universo. Ahora,
Imagina cómo esto cambiaría nuestra percepción de la realidad y el lugar del ser humano en el universo. Sin importar cuánto queramos entender dónde estamos y cómo llegamos aquí, es posible que la respuesta esté en la misma idea de la infinitud. Y lo más loco de todo es que en algunas de estas burbujas podría no existir la vida tal como la conocemos, o podrían habitar seres cuyos pensamientos y percepción del tiempo difieren radicalmente de los nuestros. Los descubrimientos científicos continúan ampliando los límites de nuestro entendimiento, y cada nueva hipótesis nos abre más preguntas sobre lo que realmente es el universo. A una distancia de más de 200 luces de distancia de la Tierra, se han descubierto exoplanetas que causan asombro entre los astrónomos. Se trata de los llamados Júpiteres calientes, que orbitan alrededor de sus estrellas en dirección opuesta. Parece el argumento de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Estos planetas, del tamaño de Júpiter, están muy cerca de sus estrellas, lo que resulta en temperaturas extremadamente altas, hasta 1000 °C. Pero lo más impactante es que, según las teorías actuales de formación de planetas, estos objetos deberían orbitar en la misma dirección que sus estrellas, pero en cambio lo hacen en dirección opuesta. ¿Cómo es posible? Las investigaciones sugieren que la causa podría estar en interacciones gravitacionales con otros objetos masivos en el sistema o en complejas migraciones que podrían haber ocurrido en las primeras etapas de formación del sistema. Un ejemplo famoso es la exoplaneta HD 241, que orbita en dirección opuesta y es 10 veces más grande que la Tierra. Pero esto no es todo. Algunos de estos planetas, como WASP 333b, están tan cerca de sus estrellas que en sus superficies podrían existir condiciones únicas. Por ejemplo, la temperatura es tan alta que el vapor de agua solo puede existir en forma de gas, lo que da lugar a la formación de grandes nubes. ¿Qué pasa con la atmósfera de estos planetas? Al estar tan cerca de la estrella, los vientos solares pueden desintegrar la atmósfera, lo que plantea aún más preguntas sobre la posibilidad de vida en estos exoplanetas. ¿Existen otros planetas con órbitas anómalas? Los nuevos descubrimientos indican que podría haber muchos más de los que se pensaba anteriormente. Los astrónomos ya han registrado más de 150 Júpiteres calientes con características únicas, y esto es solo el principio. Si piensas que esto es increíble, aquí tienes otro dato impactante. Algunos de ellos podrían estar en un estado de rotación cruzada, lo que significa que su eje de rotación está inclinado más de 80 grados. ¿Cómo es posible? Las preguntas siguen sin respuesta, y cada nuevo día trae nuevos descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de la formación de planetas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo puede ser que el tamaño del universo observable sea aproximadamente de 93.000 millones de años luz de diámetro, aunque la misma tiene solo 13 años y 8 décimas de billones de años? Esto suena como un paradigma, pero en realidad está relacionado con cómo el espacio en sí mismo se expande. Imaginen que están en un gran globo aerostático que se infla. Cuanto más grande se vuelve, más lejos están los puntos en su superficie entre sí. Esto no es solo una metáfora. Así funciona nuestro universo. Inmediatamente después del Big Bang, que ocurrió hace aproximadamente 13 años y 8 décimas de billones de años, el espacio comenzó a expandirse a una velocidad increíble. En los primeros instantes de este evento, el espacio comenzó a crecer más rápido que la luz, lo que resulta en que algunas galaxias están a una distancia que supera los 93.000 millones de años luz. Pero ¿cómo es posible? La razón es que la luz que vemos de estas galaxias lejanas comenzó su viaje hace billones de años, cuando el universo era significativamente más pequeño de lo que es ahora. A la luz le llevó tiempo llegar hasta nosotros, y durante ese tiempo, el espacio continuó expandiéndose. Como resultado, cuando miramos la luz de objetos lejanos, los vemos tal como eran hace muchos billones de años. Pero la distancia hasta ellos es ahora mucho mayor de lo que era hace 13 años y 8 décimas de billones de años. Esto revela el alcance y la escalabilidad de nuestro universo, que simplemente no encaja en los marcos habituales. Si hablamos de la velocidad de expansión, se describe por la ley de Hubble, que establece que la velocidad de separación de las galaxias es proporcional a su distancia de nosotros. Esto significa que cuanto más lejos esté una galaxia, más rápido se alejará.
¿Qué creen que es la velocidad de esta evolución? Incluso ahora, es de aproximadamente 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia, lo cual simplemente asombra. Pero esto no es todo. Recientes investigaciones muestran que la expansión del universo está acelerándose, lo que pone en duda la propia naturaleza de la gravedad y la materia. El descubrimiento de la energía oscura, que, según los científicos, es la causa de esta expansión acelerada, ha revolucionado nuestra comprensión del universo. Pero lo que es aún más extraño, a pesar de que solo vemos una pequeña parte del universo, alrededor del 14% de toda la materia y energía, el resto permanece oculto de nuestra percepción, como un misterio esperando ser resuelto. ¿Qué creen que puede haber más allá de nuestro horizonte observable? El universo está lleno de enigmas, y cada nuevo descubrimiento abre nuevos horizontes para su comprensión. Los pulsares no son solo estrellas, sino verdaderos relojes cósmicos que giran con una velocidad tan increíble que sus ondas de radio pueden compararse con las señales de los relojes más precisos. Imaginen, una de estas estrellas de neutrones puede girar alrededor de su eje hasta 70 veces por segundo. Sí, no se equivocan. Estas estrellas se forman como resultado del colapso de una estrella masiva que ha agotado su combustible y ha explotado como una supernova. Pero lo más fascinante es que durante este colapso, cuando la estrella se contrae hasta un diámetro de solo 30 kilómetros, se forma algo completamente único. Dentro de un pulsar, la presión alcanza valores colosales, hasta 100.000 millones de billones de atmósferas. Esta densidad inimaginable hace que sea el material más denso del universo, excepto por los agujeros negros. Y ahora, imagine que este pequeño pero poderoso cuerpo emite ondas de radio con tanta regularidad que los astrónomos pueden usarlas como relojes precisos. ¿Saben qué es aún más impactante? Algunos pulsares, como PSR J1748-2446AD, pueden ser más precisos que los relojes atómicos. Su desviación es menor a una segunda en 3 billones de años. Esto significa que si trajéramos un pulsar a la Tierra, podría servir como un estándar perfecto de tiempo. Pero esto no es todo. Los pulsares no solo parpadean con ondas de radio, también abren puertas al estudio de fenómenos exóticos como las ondas gravitacionales. Las investigaciones científicas muestran que pequeños cambios en sus pulsaciones pueden indicar el paso de ondas gravitacionales creadas por la fusión de agujeros negros. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Con la ayuda de una red de pulsares, los astrónomos pueden crear mapas tridimensionales del espacio y el tiempo. Incluso hay pulsares que giran en parejas, formando sistemas con otras estrellas de neutrones, lo que permite estudiar sus interacciones. En la actualidad, se conocen más de 200 pulsares, y cada uno de ellos puede contar su propia historia sobre el origen y la evolución del universo. Por ejemplo, el pulsar PSR-B 1937+21 fue descubierto en 1982 y desde entonces se ha convertido en uno de los objetos más estudiados en astronomía. Estos relojes cósmicos no solo interrumpen el silencio del cosmos, sino que nos abren los ojos a sus más profundas misterios y enigmas. Y lo que es aún más intrigante, algunos científicos sugieren que en el futuro los pulsares podrían utilizarse para la navegación en el espacio interestelar, lo que abriría nuevos horizontes para la humanidad. En la constelación de Tauro se encuentra la nebulosa del Cangrejo. Y no es simplemente un objeto hermoso en el cielo, sino los restos de una supernova que sacudió el mundo en el año 1554. Imagina solo. Los astrónomos chinos observaron este fenómeno y su brillo era tan grande que la estrella podía verse incluso de día. La explosión fue el resultado de una catástrofe colosal que ocurrió cuando una estrella, varias veces más masiva que nuestro Sol, agotó su combustible y ya no pudo mantener las reacciones termonucleares en su núcleo. Este proceso llevó a que la estrella colapsara y luego explotara, expulsando grandes nubes de gas y polvo al espacio. La nebulosa del Cangrejo, con un diámetro de aproximadamente 6 años luz, tiene una estructura increíblemente compleja. Sus brillantes ondas de luz y áreas oscuras crean una imagen hipnótica que puede observarse incluso con pequeños telescopios. Pero lo que realmente asombra es que dentro de la nebulosa hay una estrella de neutrones.
un resto de esta estrella explotada, con un diámetro de solo 20 kilómetros, pero con una masa que es un tercio mayor que la de nuestro Sol. Esta estrella de neutrones gira a una velocidad increíble, completando una revolución en solo 1,5 segundos, y emite potentes ondas de radio que los científicos han registrado como pulsaciones. Y esto no es todo. La nebulosa del Cangrejo sigue expandiéndose, y su velocidad alcanza más de 1,000 kilómetros por segundo. Esto significa que cada segundo pierde millones de toneladas de materia, que se dispersan por toda la galaxia. Además, los científicos han descubierto que la nebulosa contiene moléculas de carbono y nitrógeno, lo que sugiere la posibilidad de la aparición de vida en condiciones similares. Pero lo más increíble es que, 800 años después de la explosión, esta nebulosa se convirtió en uno de los primeros objetos que se fotografió con un telescopio, y desde entonces ha sido objeto de estudio intensivo por parte de astrónomos de todo el mundo. El planeta WASP-12b asombra con su existencia extrema. Se encuentra a solo 7 millones de kilómetros de su estrella, casi 8 veces más cerca de lo que está la Tierra del Sol. Tan cerca que la temperatura en su superficie alcanza los increíbles 1200 grados Celsius. Tan caliente que la atmósfera de la planeta se evapora literalmente en el espacio, como el agua en una sartén caliente. Además, debido a la poderosa gravedad de la estrella, WASP-12b adquiere una forma ovoide, estirándose hacia su estrella como una pelota de goma bajo presión. Parece increíble, pero esta planeta orbita alrededor de su estrella en apenas un día, lo que significa que un año en su superficie dura solo 8 horas. Pero eso no es todo. Los científicos sugieren que alrededor de la planeta se forma una nube de átomos de sodio y magnesio, que se dispersan en el espacio como salpicaduras de colores, creando una atmósfera única que no se encuentra en ningún otro lugar. ¿Cómo pudo la naturaleza crear un ambiente tan extremo? Resulta que WASP-12b es un Júpiter caliente, un tipo de gigante gaseoso que, a pesar de sus dimensiones, no tiene ninguna posibilidad de vida como la conocemos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. La presión en la superficie de este planeta es millones de veces mayor que la de la Tierra, lo que la hace aún más inaccesible para la vida. ¿Qué es aún más impactante? A pesar de todas estas condiciones horrendas, WASP-12b sigue siendo objeto de intenso estudio por parte de los astrónomos, quienes esperan entender cómo se forman y cambian las exoplanetas bajo la influencia de sus estrellas. Pero lo más asombroso es que, en tan solo unos pocos miles de millones de años, esta planeta podría haber desaparecido por completo, evaporándose en los brazos de su estrella. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se oculta una supermasiva agujera negra conocida como Sagitario A estrella. Esta anomalía posee una masa que supera la masa del Sol en 4 millones de veces, lo que la convierte en una de las agujeras negras más masivas conocidas por la ciencia. Imagina, todas las estrellas y galaxias que forman nuestra galaxia giran alrededor de este gigantesco pozo gravitacional, como si fueran planetas alrededor de su Sol. Para entender cuán poderosa es, los científicos calcularon que el radio de su horizonte de eventos es de aproximadamente 27,000 kilómetros, casi el doble de la distancia de la Tierra a la Luna. Pero esto no es todo. La agujera negra, Sagittarius A, está rodeada por un disco de acreción compuesto de gas y polvo que se calientan hasta millones de grados Celsius y emiten radiación Röntgen e infrarroja. Esto significa que, incluso en la oscuridad del espacio, su presencia se siente a través de potentes explosiones que capturan nuestros telescopios. Lo más fascinante es que Sagittarius A se encuentra a 132 millones de años luz de nosotros, y su actividad puede influir en las estrellas que la rodean. Por ejemplo, estrellas como S2 pasan cerca de ella a una distancia de solo 7,000 millones de kilómetros, completando órbitas en 11 años y medio. Estos intercambios representan un verdadero baile cósmico que los científicos observan con telescopios como el Very Large Telescope en Chile. Y lo que hace que esta agujera negra sea aún más intrigante es que los estudios muestran que su masa podría haber cambiado a lo largo de millones de años, posiblemente debido a la ingestión de estrellas y gas circundantes. Esto abre nuevas perspectivas para entender la dinámica de las galaxias y la evolución de las agujeras negras.
Pero lo más asombroso es que en las últimas décadas, los científicos han descubierto que en las cercanías de Sagitario A existen otras agujeras negras de menor tamaño que podrían haber formado a partir del colapso de estrellas. Este hallazgo plantea muchas preguntas sobre el origen y la vida de las agujeras negras en nuestra galaxia. Y lo más impactante, en el futuro, a lo largo de millones de años, Sagittarius A podría volverse aún más masiva, absorbiendo todo lo que se cruce en su camino. Esto la convierte no solo en un objeto de observación, sino en un verdadero monstruo cósmico que sigue asombrando y asustando a los científicos con su poder.